Buenas, ¿cómo están? Vamos a tener hoy una clase de riesgo físico. Esta es una de las primeras partes de este riesgo que lo vamos a ir conociendo a lo largo de un par de clases, varias clases más en realidad, ¿sí? Pero antes de entrar en este riesgo, vamos a recordar un poco lo que es la higiene laboral. Recuerden que esta es la ciencia tanto de la anticipación, de la prevención y el control, ¿sí? Y tiene como objetivo cuidar, ¿sí?, y preservar la salud del trabajador y la del medio ambiente, ¿sí? Ustedes se van a regir entonces por normas, ¿sí?, y distintos métodos de aplicación en realidad sobre el recinto laboral. ¿Estamos? Y para eso ustedes tienen que conocer primero cuál es la norma, cuáles son los distintos riesgos que vamos a tener, ¿sí? Y también lo que van a tener que conocer es en realidad cuáles son todas las medidas que van a tener que tomar para asegurar que el recinto laboral sea un ámbito sano en el cual ustedes puedan, en realidad ustedes no, el trabajador pueda trabajar. Bien, comenzamos entonces con los riesgos. Nosotros vamos a ver entonces tres tipos de riesgo: riesgo físico, riesgo químico y riesgo biológico. Empezamos con el riesgo físico. Y dentro del riesgo físico vamos a tener distintos agentes, ¿sí? Vamos a tener el ruido, ¿sí?, como uno de los agentes de riesgo físico, ¿sí? También vamos a tener, la iluminación, las vibraciones, ¿sí?, la temperatura, ¿sí?, y las radiaciones. Paso rapidísimo. Las radiaciones tanto del tipo ionizante como no ionizante. Para hablar de riesgo físico, entonces tenemos que conocer a qué se define como agente físico. Y estos son en realidad manifestaciones de energía que se encuentran dentro del ámbito laboral y que pueden llegar a generar un daño en las personas. Recuerden que el trabajador es un organismo vivo y como tal, el organismo vivo puede tener un intercambio tanto de materia como de energía porque es un sistema abierto. Lo tiene, ese intercambio de materia y de energía lo tiene con el medio ambiente. Entonces, la energía que hay en el medio ambiente, ¿sí?, puede ser absorbida por el organismo vivo. Un agente físico, entonces, es una forma de energía presente en el entorno laboral y que tiene la capacidad de interactuar con la materia, ¿sí?, produciendo cambios. Dos tipos de cambios, ¿sí? Puede ser un cambio momentáneo, ¿sí? En este cambio momentáneo sabemos que va a ser un cambio de tipo reversible, en el cual se genera ese cambio y luego puede volver, ¿sí?, a su estado normal. O puede haber una modificación sustancial. Esto significa que voy a generar un cambio del tipo irreversible. O sea, una vez que se generó ese cambio, no puedo volver al estado anterior, ¿sí?, porque seguramente hay alguna estructura que se rompió. Bien, el riesgo debido a los agentes físicos es la posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado de la exposición a esos agentes físicos. Entonces, los agentes físicos generan un riesgo físico. ¿Estamos? Esta exposición viene determinada por la presencia del agente, como les decía, en el lugar de trabajo y el contacto con el trabajador. O sea, no solamente está presente, sino que el trabajador toma contacto con esta manifestación de energía. Para calificar un riesgo físico desde el punto de vista de su gravedad, se deben valorar conjuntamente la probabilidad de que se produzca un daño y la severidad del mismo. La gravedad del riesgo entonces va a depender, ¿sí?, de la naturaleza y la intensidad del agente físico, ¿sí? Va a depender también de las condiciones individuales del trabajador expuesto. A ver, no es lo mismo, no es la misma respuesta de un trabajador y de otro frente al mismo agente. ¿Por qué? Porque un trabajador puede tolerar muchas veces un cambio de un agente físico, pero el otro trabajador no, y esto viene dado por las condiciones fisiológicas de cada uno de los organismos. Es por eso que
frente a cada uno de los riesgos físicos, vamos a tener en cuenta también las características del trabajador. ¿Sí? Bien, entonces, la gravedad del riesgo depende de la naturaleza y la intensidad del agente físico, de las condiciones individuales del trabajador que se encuentra expuesto, de las características de la exposición, o sea, ¿sí?, la frecuencia, ¿sí?, el tiempo de exposición, ¿sí?, los apantallamientos que tenga ese agente físico, y también de las condiciones ambientales existentes. Esto lo vamos a ver ahora en unas diapositivas, vamos a ver de qué estamos hablando acá. Ahora, ¿cuáles son estas manifestaciones de energía? O sea, ¿cuáles son, ¿sí?, la clasificación de estos agentes? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Cuáles son las clasificaciones que podemos encontrar de estos agentes? ¿Sí? Estos agentes pueden ser producidos por energía mecánica, como el caso del ruido y las vibraciones. Es por eso que en la legislación, ¿sí?, estos dos tipos de agentes van juntos, ¿sí? También como energía calórica, ¿sí?, ya sea con aumento de la energía calórica o disminución de esta, lo cual provocaría un aumento de la temperatura y una disminución de la temperatura, ¿sí?, y estaríamos analizando dos tipos de agentes distintos cuando estamos frente al calor y al frío. De la energía electromagnética, ¿sí?, que se manifiesta en forma de radiaciones, ya sean las radiaciones ionizantes o las radiaciones no ionizantes. Hablamos un poco entonces del ruido, seguimos hablando, y lo vamos a definir. El ruido, ¿sí?, es un sonido no deseado. Es bastante molesto, es intempestivo y es una sensación sonora desagradable, que en determinadas situaciones puede causar alteraciones físicas y psíquicas, ¿sí?, en la persona. Vemos cuáles son las diferencias entre sonidos y ruido, ¿sí? El sonido, fíjense que tiene vibraciones bastante regulares, sin embargo, el ruido no las tiene así, son bastante irregulares. El sonido tiene una entonación bastante definida, es como si fueran con notas musicales, ¿sí? Sin embargo, el ruido tiene una entonación totalmente indefinida, ¿sí? No tiene esa entonación como de notas musicales. El sonido es una sensación agradable al oído, sin embargo el ruido no lo es. Y el exceso de ruido genera una contaminación del tipo acústica en el medio ambiente. ¿Cómo se expresa este ruido? ¿Sí? Bueno, la frecuencia del ruido se va a expresar en hercios, en hertz, ¿sí? Y la intensidad del ruido se va a medir en decibelios. Estos van a ir desde 0 decibeles hasta los 140 decibelios, ¿sí? Esto es muy importante. Esto es algo que ustedes tienen que considerar cuando analicen un recinto laboral, ¿sí? Para poder mantener una conversación a una distancia normal, ¿sí?, a una distancia de unos metros, el nivel de ruido no debe ser superado, ¿sí?, desde los 60 a 70 decibelios, ¿sí? ¿Qué pasa? Si no consigo entender lo que dice otra persona estando a unos metros de distancia, puede sospechar, o ya se puede sospechar, de que hay un ruido excesivo. Obviamente que el ruido se lo mide con un instrumento de medición, el dosímetro, ¿sí? Pero si yo entro a un recinto laboral y ya no puedo escuchar lo que me está diciendo una persona, ¿sí?, a unos pocos metros de distancia, entonces ya empiezo a sospechar de que existe un ruido en ese ámbito laboral. Vamos a ver un poco los efectos del ruido, por qué en realidad tenemos esto, al ruido lo tenemos como un agente físico que me puede generar un riesgo de tipo físico. La exposición prolongada, ¿sí?, a niveles elevados de ruido, pero en este caso ruido continuo, ¿sí?, o sea, que este se manifiesta a lo largo del tiempo y que es bastante frecuente, puede generar lesiones auditivas del tipo progresiva, ¿sí? Esto es un problema porque a medida que estoy expuesta al ruido, ¿sí?, una de las cosas que hace el cerebro primero, cuando ese ruido genera mucha molestia, muchas veces lo que hace el cerebro es subir el umbral.
Entonces, ese ruido lo empiezo a aplacar, pero desde el cerebro, entonces empiezo a subir el nivel sonoro que tendría que tener, o que tengo en realidad, que puedo detectar, ¿sí?, dentro de un ámbito laboral. Y eso es bastante peligroso. Eso por un lado, ¿sí? ¿Por qué? Otra vez, les vuelvo a decir, el cerebro lo que hace, ¿sí?, es empezar o querer eliminar ese ruido. Genera lesiones auditivas del tipo progresiva, ¿sí? Entonces esto me va a generar una enfermedad que va a ser del tipo crónica, que no se manifiesta directamente o en ese mismo momento, ¿sí?, sino que se va a manifestar a lo largo del tiempo, ¿sí? Y la consecuencia final puede ser una sordera. También los ruidos de impacto, ¿sí?, estos ruidos de impacto que son de corta duración, ¿sí?, tienen bastante intensidad, pero son de corta duración, ¿sí?, pueden causar en realidad lesiones auditivas, ¿sí?, graves. Esto significa que me puede generar, ¿sí?, un problema agudo, ¿sí?, agudo significa instantáneo en ese mismo momento, como por ejemplo la rotura del tímpano. Pero esto no es solamente, el ruido no molesta solamente, ¿sí?, a nivel auditivo, sino que también trae aparejado otro tipo de efectos dentro del trabajador. Por ejemplo, puede afectar el sistema circulatorio, ya sea con taquicardia, elevación de la presión arterial, ¿sí?, disminuir la actividad de los órganos digestivos, ¿sí?, acelerar el metabolismo y el ritmo respiratorio. Todo esto, fíjense que son consecuencias también de la excesiva o la prolongada exposición frente al ruido. Provocar trastornos de sueño, ¿sí?, irritabilidad, fatiga psíquica, y todos estos trastornos que pueden llegar a ser incluso acumulativos dentro del organismo del trabajador, van a disminuir la capacidad de alerta del individuo. Y esto, sí, es bastante grave, porque si disminuyo la capacidad de alerta del individuo, puedo estar generando algún tipo de accidente dentro del ámbito laboral, ¿sí? Entonces, no solamente causa un efecto a nivel auditivo, sino que también causa un efecto a nivel general en el organismo, que lo que está haciendo es generando, ¿sí?, un trastorno que va a terminar disminuyendo la capacidad de alerta del individuo, pero otra cosa más, como les decía, si el ruido es excesivo, va a dificultar la comunicación, ¿sí? Porque en este momento, ¿sí?, primero, si el cerebro subió el nivel umbral para detectar el sonido, ¿sí?, y me está interrumpiendo también la comunicación con el resto de mis compañeros dentro del ámbito laboral, ¿sí?, entonces puedo terminar causando algún tipo de accidente. ¿Estamos? Porque en esta manera he perdido lo que se conoce como estado de alerta. Vamos a clasificar entonces ahora el ruido. Vamos a tener tres tipos de ruido: ruido constante, ruido intermitente y ruido de impacto. El ruido constante es aquel cuyos niveles de presión sonora no presentan oscilaciones y se mantienen relativamente constantes a través del tiempo, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos, la frecuencia de este ruido, si bien va a ser elevada, ¿sí?, pero es constante, se mantiene a lo largo del tiempo. El ruido intermitente es aquel en el cual se presentan subidas bruscas y repentinas de la intensidad sonora en forma periódica, ¿sí? Entonces voy a tener esto así, perdón, ¿sí?, y después voy a encontrar, o voy a tener, ¿sí?, un momento en donde no va a haber ruido, pero después vuelve ese ruido con una intensidad, ¿sí?, determinada y elevada. El ruido de impacto es aquel que se presentan con variaciones rápidas de un nivel de presión sonora en intervalos de tiempo menores, ¿sí? Este genera un gran cambio, ¿sí?, y en un corto periodo de tiempo, lo cual puede llegar, ¿sí?, a generar incluso, ¿sí?, una sordera momentánea. ¿Estamos? O lo peor que puede llegar a pasar es que, ¿sí?, me rompa el tímpano.
¿Cuáles son las fuentes generadoras de estos ruidos? Bueno, dentro de un ámbito laboral, las fuentes generadoras, ¿sí?, van a ser las máquinas, los equipos, las herramientas de corte, todas ellas, ¿sí?, van a generar ruido. Es por eso que es necesario conocer cuál es el nivel o cuáles son los decibelios, ¿sí?, que genera cada una de ellas y analizarlos no solamente de forma individual, sino también de manera conjunta. ¿Estamos? Es por eso cuando ustedes hagan la medición del ruido dentro de un ámbito laboral, ¿sí?, no solamente tienen que tener en cuenta el ruido que genera, ¿sí?, esa máquina, sino tienen que tener en cuenta el ruido a nivel global que van a generar todas las máquinas que se encuentren dentro de ese recinto laboral. O sea, en el caso de que esas máquinas estén trabajando en conjunto, ya dejarán entonces en ese momento de hacer un ruido de manera individual y ellas estarán sumándose al ruido global que va a haber en ese recinto. ¿Sí? Vamos a conocer ahora la estructura del oído. ¿Sí? Para poder hablar entonces de ruido tenemos que conocer qué es lo que sucede con este ruido, cómo llega a nuestro organismo este nivel de energía o esta energía, ¿sí?, y qué es lo que hace nuestro organismo. Para hablar un poco primero, ¿sí?, cada uno de los estímulos que se generen dentro del ámbito laboral, ¿sí?, van a ser captados por lo que se conoce como receptores. Estos receptores no son otra cosa más que células nerviosas, ¿sí?, que se van a comunicar finalmente con el sistema nervioso central. ¿Qué hace este sistema nervioso central? Recibe el estímulo, ¿sí?, recibe la información que le envían los receptores, analiza esa información y genera una respuesta. Pero él no la puede ejecutar. La respuesta que él genere, ¿sí?, esa respuesta, va a ser enviada entonces, ¿sí?, hacia un efector. En este caso pueden ser los músculos y fíjense que vamos a tener la forma de actuar de los músculos. ¿Sí? Este efector. El efector va a ser el encargado de ejecutar la respuesta que se generó a partir del sistema nervioso central. Pero es importante que estos receptores reciban el estímulo. ¿Por qué? Porque es la primera vía, es la vía de entrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el oído? ¿Sí? El oído justamente es el que presenta estos receptores que me van a permitir comunicarme con el sistema nervioso central. ¿Estamos? Entonces, el oído recibe la información sonora y la transmite al cerebro para que éste lo analice y permitirnos así comunicarnos con el entorno que nos rodea. ¿Sí? Justamente se comunica a través de manifestaciones que va a ser el efector. Pero hay otra cosa más, el oído contribuye al equilibrio del cuerpo. Si yo tengo un problema auditivo, es muy probable que también se me generen problemas de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está involucrado, ¿sí?, en el equilibrio del organismo. ¿Sí? Por eso el oído es bastante importante por las funciones que cumple. Otra característica que tiene el oído es que es un órgano sumamente frágil. Entonces, cualquier tipo de manifestación energética o de energía demasiado elevada puede llevar a la rotura de él. ¿Estamos? Y puede causar pérdidas auditivas, ¿sí?, y que esas pérdidas auditivas puede que sean irreversibles. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en realidad que cuando perdemos las estructuras que están formando parte, ¿sí?, del oído interno, entonces esas estructuras no se pueden regenerar, entonces vamos perdiendo la sensibilidad a captar estos estímulos que son del tipo, ¿sí?, auditivos. Recordamos un poco de cuál es la estructura del oído. Si bien nosotros no vamos a ver cómo está formado el organismo humano, fíjense que yo les he preguntado justamente en el diagnóstico cómo estaba formado o cuáles eran las características que tenían los distintos aparatos, ¿sí? Sí, porque eso en realidad es materia de
medicina, nosotros necesitamos conocer el organismo humano porque obviamente lo que estamos haciendo es viendo la interacción de estos distintos agentes con el organismo humano. Bien, sabemos que el oído se compone de 3 partes. Uno es el oído externo, otro es el oído medio y otro es el oído interno, ¿sí? El oído externo, acá lo tenemos. Fíjense que está formado por el lóbulo de la oreja, ¿sí? Una región conocida como pabellón, que va a ser la encargada de recibir, ¿sí?, este sonido o al ruido, ¿sí? Vamos a tener un conducto auditivo, que es por donde viaja el ruido, y finalmente vamos a tener el tímpano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del oído externo? Recibir los sonidos. Vamos al oído medio. El oído medio está formado por 3 tipos de huesecillos, ¿sí? El martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? ¿Qué hacen? Ellos, en realidad, reciben las vibraciones que se generan, ¿sí?, en el oído externo y lo transmiten hacia el oído interno. ¿Y qué hace el oído interno, entonces? Transforma los sonidos en señales nerviosas. Transformo estas vibraciones, ¿sí?, los transformo en señales nerviosas. ¿Para qué? Para poder enviarlo al sistema nervioso central. De esa manera se lo envía al cerebro. Entonces, ¿cómo funciona el oído? Cuando el sonido se recibe en el pabellón, sigue un recorrido bastante preciso, atravesando las 3 partes del oído. Durante este recorrido se amplifica y se transforma para que el cerebro pueda comprenderlo. Lo tengo que transformar ahora a, a este estímulo del tipo energético, ¿sí? Lo tengo que transformar desde una vibración, ¿sí?, a una señal nerviosa. El pabellón capta el sonido para enviarlo después al conducto auditivo en forma de vibraciones que van a llegar hasta el tímpano, ¿sí? Entonces lo capto y envío la información en forma de vibraciones. Estas vibraciones se transmiten al oído medio, donde el martillo, el yunque y el estribo lo que van a hacer es amplificarlo. ¿Sí? Amplifican estas vibraciones para transmitirlas luego al oído interno. El oído medio también protege al oído interno, ¿sí?, de los sonidos altos superiores a los 80 decibelios. Y finalmente, ¿qué es lo que hace el estribo, el último huesecillo del oído medio? ¿Sí? Va a presionar la cóclea. ¿Sí? La cóclea es un órgano auditivo, ¿sí?, que se encuentra dentro del oído interno, y en el interior de la cóclea vamos a tener unas células conocidas como células ciliadas, ¿sí? Células ciliadas que son así, tienen cilios en su membrana apical, cuyos cilios permiten transformar, estos cilios van a transformar entonces las vibraciones en señales eléctricas. ¿Para qué? Para enviarlo después, ¿sí?, por las neuronas hacia el sistema nervioso central, ¿sí?, y que el cerebro pueda analizar. Entonces, fíjense que importante en la cóclea, ¿sí?, son estas células ciliadas, más que nada es estos cilios. Cuando estamos frente a un ruido de manera continua y de manera constante también, ¿sí?, una de las cosas que voy a tener, o que lo que va a suceder, es que estos cilios muchas veces se van perdiendo y me van generando una degeneración en el conducto auditivo, voy a decir, perdón, en el órgano auditivo, ¿sí? Entonces, el problema es que el ruido excesivo lo que hace, si yo tengo todos estos cilios, ¿sí?, me va a terminar, ¿sí?, eliminando algunos cilios, entonces lo que voy perdiendo es la sensibilidad de transformar estas vibraciones que recibo a señales nerviosas para enviárselas al sistema nervioso central. El gran problema que tengo con los cilios es que no se regenera. Entonces, una vez que estos cilios dejan de funcionar, listo, no se pueden regenerar. ¿Estamos? Bien. Antes de, vamos a hablar un poco de lo que es la tolerancia del oído, ¿sí? La tolerancia del oído es aproximadamente entre 100 y 120 decibelios, ¿sí? Fíjense que, perdón, sí.
En realidad, entre 100 y 120 no es la tolerancia del oído, ojo, perdón. La tolerancia del oído aproximadamente es entre 80 y 85 decibelios, ¿sí? Lo demás en realidad lo puedo tolerar, pero es bastante molesto. Entre 100 y 120 decibelios, en realidad, el ruido se hace inconfortable, ¿no? Me saca de mi zona de confort. A los 130 se sienten como unos crujidos dentro, ¿sí?, del oído. Fíjense como el que lo hace un taladro neumático. Entre los 130 y 140 la sensación se hace hasta dolorosa, ¿sí? Empieza a doler los oídos, y a los 160 el efecto es bastante devastador, me puede llegar a romper el tímpano, ¿sí? Algo antes de que les deje la tarea, ¿sí?, es acá. Esto es lo que les quería comentar un poco. Acá hablábamos un poco de lo que era, ¿sí?, el análisis del recinto. Cuando analizo el recinto, habíamos hablado de que debía analizar cada una de las máquinas o equipos o herramientas que se encuentren dentro del recinto, ¿sí? Eso me va a dar una idea, ¿sí?, del ruido del tipo ambiental, pero laboral. O sea, el ruido que se genera dentro del recinto, ¿sí?, provocado por el funcionamiento, ¿sí?, ya sea de las máquinas, los equipos o las herramientas, ¿sí?, que están dentro de ese recinto. Pero, ¿qué sucede con ese recinto? ¿Sí? Si ese recinto no está aislado del medio ambiente, entonces también recibe el ruido ambiental externo. Y ese ruido ambiental externo, ¿sí?, también se suma al ruido ambiental de ese recinto. Entonces, no solamente voy a tener en cuenta el ruido, ¿sí?, que se genere a partir de las máquinas, los equipos y las herramientas de corte, sino también el ruido ambiental que proviene muchas veces de la calle o del propio recinto. Porque si yo prendo, ¿sí?, una radio, por ejemplo, y pongo música a todo volumen, este también está contribuyendo al ruido, ¿sí?, al ruido del recinto. Y esto también está aumentando el ruido general que hay dentro de ese lugar. ¿Estamos? Entonces, siempre que se analiza un lugar, es necesario no solamente conocer el ruido que generan, ¿sí?, las distintas maquinarias, sino también el ruido externo que contribuye entonces al ruido en ese medio ambiente. Bien, hasta acá llegamos, ¿sí? En realidad, esta es la primera parte, y fíjense que hay actividades. Estas actividades no las van a ir haciendo y me las van a ir entregando. No, en realidad lo que van a hacer es que, ahora que entramos en los distintos tipos de riesgo, es que vamos a ir analizando cada uno de los riesgos físicos, y una vez que terminamos de analizar el riesgo físico, ustedes me van a entregar las actividades que habían sido propuestas en cada clase, ¿sí? Estas van a ser las actividades entonces de la parte 1, donde van a tener que analizar lo que dice la ley 19.587, van a tener que leer los artículos que van desde el 85 al 94, ¿sí?, y también el anexo que viene asociado a esta ley, que es el anexo 5, ¿sí? Entonces, me van a decir qué es lo que dice el artículo 85, van a tener que averiguar también qué significa estas siglas, ¿sí? Bueno, averiguar cómo es la metodología de actuación para la medición del ruido laboral, ¿sí? Esta, como para que tengan un poco de idea, esta metodología de actuación para la medición del ruido laboral, ¿sí?, un segundo, se encuentra en este libro que ya les había dicho, ¿sí?, que ustedes lo tienen en forma de PDF, que es el Manual de Higiene Laboral, ¿sí? Entonces, ya les digo, ¿en qué capítulo está? Más o menos. Y ruido industrial es el capítulo 9, ¿sí?, y empieza a partir de la página 423.
como para que ustedes puedan leer un poco, ¿sí? E ir buscando la información. Igual, la información que está acá, nosotros la vamos a ir, ¿sí?, leyendo en las clases. Bueno, ¿cuál es el procedimiento, ¿sí?, en el ámbito laboral cuando el nivel sonoro, ¿sí?, o la dosis establecida por la legislación es superada por el nivel sonoro que vamos a tener en el ambiente? Y acá lo que les voy a pedir es que vayan citando cada uno de los artículos de cómo se da este procedimiento. Lo otro es, este procedimiento. Lo otro es qué dice el artículo 92, ¿sí? Y finalmente cuáles son los exámenes médicos que deben realizarse y en qué momento. ¿Estamos? Así que, bueno, estas van a ser las actividades, ¿sí? Y nos estamos viendo en la próxima clase que será subida este viernes que viene. Les mando un saludo y nos vemos.